Riffs más icónicos de la historia del rock. ¿Reconoces este icónico riff de guitarra? O quizá este otro. A lo largo de los años, hemos sido testigos de millones de riffs de guitarra, pero solo algunos han tenido el privilegio de grabarse en nuestra memoria. Esos riffs no eran solo música, eran gritos, susurros y confesiones de toda una generación, atrapados en 4 cuerdas y una melodía imposible de olvidar. Hoy vamos a recorrer algunos de los riffs más icónicos de la historia del rock. Esos que, aunque hayan pasado décadas, siguen resonando en nuestra memoria como si fuera ayer. 13. Sunshine of Your Love de Cream. Era 1967, y Eric Clapton estaba a punto de crear algo legendario. La historia cuenta que el bajista Jack Bruce llegó a su casa después de asistir a un concierto de Jimi Hendrix. Estaba tan impactado por lo que había visto que no podía dormir. En esas horas de insomnio, mientras amanecía, compuso el riff que abriría esta canción. Ese riff descendente, pesado, hipnótico, era diferente a todo lo que Cream había hecho antes. Era más oscuro, más denso, más poderoso. El título nació cuando Jack Bruce miró por la ventana y vio los primeros rayos del sol. El sol de tu amor entrando por la ventana después de una noche en vela, esa era la metáfora que nos mostraba. La grabación tardó meses en completarse. La banda no estaba segura de que funcionara. El productor tenía dudas. Pero cuando finalmente la lanzaron, el mundo respondió. Se convirtió en el mayor éxito comercial de Cream. El riff inspiró a generaciones de guitarristas que intentaron replicar esa sensación de peso y melodía combinados. Aunque no lo creas, el propio Jimi Hendrix, el mismo que había inspirado la melodía, la tocaba en sus conciertos como tributo, un dato que quizá no recordabas. Antes de continuar, nos gustaría conocerte un poco mejor. ¿Desde dónde nos ves? Déjalo en comentarios. Sigamos. 12. Day Tripper de The Beatles. John Lennon y Paul McCartney tenían un problema. Necesitaban un nuevo single y el tiempo se acababa. La presión de ser la banda más grande del mundo significaba que cada lanzamiento debía ser un evento. No podían fallar. Entonces John llegó al estudio con ese riff. Esas notas que suben y bajan como una montaña rusa, que te atrapan desde el primer segundo y no te sueltan. Era 1965 y los 4 de Liverpool estaban experimentando con todo, con sonidos, con sustancias, con los límites de lo que podía ser una canción pop. El título Day Tripper era un juego de palabras. Oficialmente hablaba de alguien que solo hace excursiones de un día, pero había otro significado oculto que la generación de los 60 entendía perfectamente. El riff fue grabado con John y George tocando al unísono, creando ese sonido grueso y potente que definió la melodía. Lo fascinante es que fue lanzada como doble cara A junto con We Can Work It Out. La discográfica no podía decidir cuál era mejor. Dejaron que el público eligiera. Ambas llegaron al número 1, algo que solo es posible cuando te llamas The Beatles. Deja tu like si te gusta al menos una canción de The Beatles. 11. Fortunate Son de Creedence Clearwater Revival. Era 1969, y John Fogerty estaba furioso. La guerra de Vietnam desgarraba a Estados Unidos. Miles de jóvenes eran enviados a morir en la jungla, pero no todos los jóvenes. Los hijos de los ricos, los hijos de los políticos, encontraban formas de evitar el servicio militar. Fogerty canalizó esa rabia en 2 minutos y 20 segundos de rock puro. El riff que abre la canción es como un disparo. Directo, agresivo, imposible de ignorar. Prepara el terreno para una de las letras más políticas que jamás llegaron a la radio comercial. La letra se escribió en apenas 20 minutos. 20 minutos de rabia que se concentraron en un tema que se volvería icónico. David Eisenhower, nieto del presidente, acababa de casarse con Julie Nixon, hija del presidente en ejercicio.
Fogerty veía cómo las familias poderosas se protegían entre ellas mientras los hijos del pueblo morían. La letra no nombra a nadie específicamente, pero todos sabían de quién hablaba. Décadas después, sigue sonando en cada película sobre Vietnam. Se ha convertido en el himno eterno contra la hipocresía de los privilegiados. 10. I Can't Get No, Satisfaction de The Rolling Stones. Keith Richards se despertó en mitad de la noche con una melodía en la cabeza. Medio dormido, encendió una grabadora que mantenía junto a su cama, tocó el riff en su guitarra acústica, murmuró algo sobre satisfacción y volvió a dormirse. A la mañana siguiente no recordaba nada. Rebobinó la cinta y escuchó 2 minutos de música seguidos de 45 minutos de ronquidos. Era mayo de 1965. Los Stones estaban de gira en Estados Unidos. Tenían pocos días para grabar un nuevo single. Keith presentó el riff, pero no estaba convencido. Pensaba que sonaba demasiado parecido a una canción de Martha and the Vandellas. La banda dio luz verde, y Mick Jagger escribió la letra en 10 minutos, sentado junto a la piscina de un hotel en Florida. Hablaba de frustración, de publicidad, de no conseguir lo que necesitas. El tema llegó al número 1 y se convirtió en el tema que definió a los Rolling Stones para siempre. Ese riff de guitarra con efecto de fuzz es probablemente el más reconocible de toda la historia del rock. Keith Richards no estaba completamente satisfecho con él, y aún así creó una obra de arte. 9. Thunderstruck de AC/DC. Angus Young es sin duda alguna uno de los mejores guitarristas de la historia. Y esta es una muestra más de ello. Un buen día, estaba experimentando con su guitarra cuando encontró algo especial. Era una técnica donde alternaba rápidamente entre una cuerda pulsada y otra al aire. El sonido resultante era como una ametralladora melódica, como un trueno que no paraba de caer. La banda trabajó durante meses para construir una canción alrededor de ese riff. Sabían que tenían algo grande, pero necesitaban encontrar la estructura perfecta. La intro se convirtió en algo casi ceremonial. En los conciertos, las luces se apagan, el público contiene la respiración, y entonces comienzan esas notas. Es el momento de mayor electricidad antes de que explote la tormenta. El sencillo se lanzó en 1990 como parte del álbum The Razor's Edge. Fue el regreso triunfal de una banda que algunos habían dado por muerta. Brian Johnson, el nuevo vocalista, gritaba sobre ser golpeado por el trueno, pero el verdadero trueno era ese riff implacable de Angus. Hoy se usa en estadios deportivos de todo el mundo para electrificar al público. Cada vez que suena, miles de personas alzan los puños al cielo, y eso lo dice todo sobre su importancia. ¿Cuál es tu riff de guitarra favorito? Déjalo en comentarios. 8. Layla de Derek and the Dominos. Eric Clapton vuelve a hacerse presente en este top, esta vez con Derek and the Dominos, y un tema bastante polémico. Pattie Boyd era la esposa de su mejor amigo, George Harrison, el Beatle silencioso, y Clapton la amaba con una intensidad que lo consumía. Canalizó toda esa pasión frustrada en esta melodía. El título venía de un poema persa del siglo XII sobre un amor imposible. La historia gira alrededor de Leila y Majnun, donde un hombre enloquece de amor por una mujer que no puede tener, pero era un reflejo de su propia historia. El riff que abre la canción fue idea del guitarrista Duane Allman, quien se unió a las sesiones de grabación casi por accidente. Clapton y Allman se encontraron en un concierto y conectaron inmediatamente. Allman apareció en el estudio al día siguiente. Entre los dos crearon ese riff entrelazado, donde las guitarras se persiguen y se complementan. Es como una conversación entre dos virtuosos que se entienden sin palabras. La canción no fue un éxito inmediato cuando se lanzó en 1970. El público no sabía quiénes eran Derek and the Dominos. Tuvieron que pasar años para que fuera reconocida como la obra maestra que es. Pattie Boyd eventualmente dejó a George Harrison y se casó con Clapton. El amor imposible se hizo realidad. 7. Whiskey in the Jar de Thin Lizzy.
Aunque no lo creas, esta canción tenía más de 300 años cuando Thin Lizzy la transformó. Era una balada tradicional irlandesa sobre un bandolero que es traicionado por su amante. Generaciones de irlandeses la habían cantado en pubs, alrededor de fogatas, en bodas y funerales. Phil Lynott y su banda decidieron electrificarla en 1972, tomaron esa melodía ancestral y le inyectaron toda la energía del hard rock. El riff que crearon mantenía el espíritu de la melodía original, pero la catapultaba a otra dimensión. Era respetuoso con la tradición y al mismo tiempo absolutamente moderno. Por primera vez, el rock duro se encontraba con las raíces celtas de una manera que funcionaba comercialmente. Phil Lynott era hijo de madre irlandesa y padre brasileño. Criado en Dublín, por ende, entendía lo que significaba estar entre dos mundos. Esa tensión entre tradición y modernidad definió toda su carrera. Años después, Metallica grabaría su propia versión, presentando la pieza musical a una nueva generación. Pero la versión de Thin Lizzy sigue siendo la definitiva, y ese riff siempre será el más icónico. 6. Paranoid de Black Sabbath. Ozzy Osbourne y los suyos necesitaban 3 minutos más para completar el álbum. Entraron en el estudio grabando su segundo disco. Tenían todas las canciones listas, pero el disco era demasiado corto. El productor les pidió algo más, cualquier cosa, para rellenar el tiempo. Fue entonces cuando Tony Iommi tomó su guitarra y empezó a tocar un riff que se le había ocurrido. Era simple, directo y ligeramente primitivo. La banda se unió al instante, y en 25 minutos habían grabado la canción completa. No imaginaban que esa pieza escrita como relleno se convirtió en la más famosa de toda su carrera. El riff de Paranoid es la esencia del heavy metal destilada en unas pocas notas. Urgente, oscuro, imposible de ignorar. Ha sido imitado miles de veces, pero nunca igualado. Su letra habla de depresión, de aislamiento, de una mente que no encuentra paz. Geezer Butler la escribió en minutos, casi sin pensar. Todos los planetas se alinearon para crear un verdadero éxito que definió el inicio de los 70s. Además, el tema ayudó a definir un género completamente nuevo. Sin Paranoid, el heavy metal como lo conocemos quizás no existiría. Tony Iommi todavía se sorprende de que su riff improvisado cambiara la historia. 5. Back in Black de AC/DC. Tenemos que volver a hablar de AC/DC, porque antes de Thunderstruck, habían reinventado el rock con esta canción. Bon Scott, el carismático cantante de AC/DC, había fallecido tristemente en febrero de 1980. La banda estaba devastada, y muchos fans pensaban que era el final. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Encontraron a Brian Johnson, un cantante inglés con una voz tan rasgada como la de Scott, y se encerraron a crear un álbum que sería un tributo a su amigo caído. Las campanas que abren el álbum anuncian un funeral, pero lo que viene después es pura vida. Ese riff de los hermanos Young es una declaración de supervivencia. El sonido era intencionalmente seco, duro, sin adornos. El productor Mutt Lange quería que cada nota golpeara como un martillo, y le salió a la perfección. El álbum Back in Black se convirtió en uno de los más vendidos de la historia. Más de 50 millones de copias en todo el mundo, solo superado por el icónico Thriller de Michael Jackson. Ese riff se ha convertido en el sonido universal de la actitud rebelde. Suena en estadios, en películas, en cualquier momento donde se necesite transmitir poder. El luto se transformó en inmortalidad. 4. Boys Don't Cry de The Cure. Robert Smith tenía solo 19 años cuando escribió esta icónica canción. Era 1979 y The Cure aún era una banda desconocida de Crawley, un pueblo inglés sin ningún glamour. Nadie esperaba nada de ellos, hasta que llegó este riff. El riff que abre Boys Don't Cry era brillante en su simplicidad. Notas limpias, precisas, que creaban una melodía que se te quedaba en la cabeza durante días.
Pero la letra contaba algo más profundo. Hablaba de la presión que sienten los hombres por no mostrar emociones, de cómo la sociedad nos enseña que llorar es debilidad y de cómo esa represión nos destruye por dentro. La ironía era evidente. La canción que decía que los chicos no lloran estaba llena de dolor. Smith exponía la mentira mientras parecía repetirla. Cuando se lanzó originalmente, el sencillo no fue un gran éxito, pero con los años se convirtió en un himno generacional. Cada relanzamiento la llevaba más alto en las listas. Robert Smith, con su pelo desordenado y su maquillaje corrido, se convirtió en un icono para todos aquellos que se sentían diferentes. La letra les decía que estaba bien no encajar en los moldes. Suscríbete al canal si quieres que hagamos una segunda parte con más riffs icónicos del rock. 3. Walk This Way de Aerosmith. Joe Perry se había encontrado con un problema. Tenía un riff demoledor, pero su canción no terminaba de funcionar. Aerosmith estaba grabando su álbum Toys in the Attic en 1975. Tenían la música lista, pero Steven Tyler no conseguía escribir una letra que encajara. Un día, el productor los llevó a ver la película El jovencito Frankenstein de Mel Brooks. En una escena, el personaje Igor dice "Walk this way" mientras camina de forma graciosa, y fue allí cuando Tyler se iluminó. Volvió al estudio y escribió la letra de una sentada. Era provocativa, llena de insinuaciones, perfecta para ese riff callejero y sucio. Pero la verdadera inmortalidad llegó 11 años después, cuando Run DMC, pioneros del hip hop, decidieron versionar este tema, incluyendo a Aerosmith en la grabación. Fue un momento histórico. Rock y hip hop unidos, artistas blancos y negros colaborando, generaciones diferentes encontrándose. La nueva versión revivió la carrera de Aerosmith, que estaba en horas bajas. Los presentó a una audiencia completamente nueva y demostró que la música no tiene fronteras. Ese riff había cruzado géneros, décadas y razas, seguía siendo tan poderoso como el primer día. 2. Smoke on the Water de Deep Purple. El 4 de diciembre de 1971, el cielo de Montreux se tiñó de rojo. Deep Purple había viajado a Suiza para grabar un nuevo álbum. Planeaban usar el casino de la ciudad como estudio improvisado. La noche antes de comenzar, asistieron a un concierto de Frank Zappa en ese mismo casino. Durante el show, alguien disparó una bengala que prendió fuego al techo, y en minutos, todo el edificio estaba en llamas. La banda observó impotente desde un barco en el lago cómo el humo se extendía sobre el agua. Al día siguiente, no tenían dónde grabar, encontraron un teatro vacío y montaron su equipo en el pasillo. Roger Glover, el bajista, miró por la ventana y lo vio, humo sobre el agua. Ritchie Blackmore tocó un riff, y la canción nació de ese momento tan curioso. Esas 4 notas descendentes son probablemente las primeras que aprende cualquier guitarrista principiante. Son tan simples que parecen obvias, pero fue Blackmore quien les dio vida. La letra cuenta la historia real de aquella noche. Es un reportaje periodístico convertido en himno del rock. Frank Zappa, cuyo concierto provocó el incendio, quedó inmortalizado en la letra. De la tragedia nació la leyenda. 1. Whole Lotta Love de Led Zeppelin. Llegamos al final de este recorrido de la mano del que para muchos es el mejor guitarrista de la historia, Jimmy Page. El año era 1969 y Led Zeppelin trabajaba en su segundo álbum. Habían demostrado con su debut que eran una fuerza de la naturaleza y ahora necesitaban superarse. Fue entonces cuando Page propuso un riff increíble que abre el tema como un terremoto. Esas notas graves, arrastradas, amenazantes, te advierten de que algo grande está por venir. Pero lo verdaderamente revolucionario estaba en el medio de la canción. Page creó una sección experimental donde el riff desaparece y entramos en un paisaje sonoro de gemidos, ecos y efectos. Era psicodelia, era blues, era algo completamente nuevo. Robert Plant gritaba sobre querer amor, todo el amor del mundo. Su voz se retorcía, aullaba, llegaba a lugares que ningún cantante de rock había explorado antes.
La canción se construyó en parte sobre un viejo tema de blues de Willie Dixon llamado You Need Love. Esto eventualmente causó problemas legales, pero la transformación era tan radical que se sentía como algo completamente original. El riff de Whole Lotta Love definió lo que el rock duro podía ser. Era el sonido de una banda que no reconocía límites, que creía que todo era posible. Y así llegamos al final de este recorrido. Te dejaremos por acá un video con otra lista de viejas canciones si quieres seguir reviviendo la nostalgia de viejas épocas. Nos vemos en una próxima ocasión.